Mateo capítulo 17, hermanos. Vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 21. Si ya lo encontró, hermano, por favor póngase de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 17, 14 al 21. Y usted me sigue con la mirada, hermano, por favor. Dice la palabra de Dios así, estoy usando Reina Valera 1960. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Puede sentarse, brothers. La fe, esa fe tan importante. ¿Sabe que por la fe fue que Caleb pudo decir esto en Números 13:30? Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Por la fe fue que Job pudo decir esto en Job 3:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Por la fe fue que los amigos de Daniel pudieron decir esto en Daniel 3:17. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tú, oh rey, de tu mano nos librará Dios. Por la fe fue que pudieron decir estas palabras. Hebreos capítulo 11, hermanos, nos habla de la fe. El subtítulo que tiene ahí, el encabezado que tiene Hebreos capítulo 11, dice la fe. Y muestra grandes cosas que hicieron los hombres por la fe. El versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. El versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedecido para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. El versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Versículo 20: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Versículo 22, 23 y 24. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo ir al rey. 29, 30, 31. Por la fe pasaron el mar rojo. 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó. 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente
No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe logra cosas. La fe puede cosas. La fe no debe de ser algo inmóvil. La fe puede. La fe verdadera es asombrosa. Ahora tenemos aquí la palabra de Dios, volviendo al texto de hoy, Mateo capítulo 7. Tenemos este momento donde viene un hombre. Vamos a leer una pasadita al versículo. Dice el versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo. Viene este hombre y lo primero que demuestra es reverencia delante de Jesucristo. Se arrodilló. Humildad. Adoración delante de Jesucristo. Versículo 15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. Hasta ahí muchos pudieran entender a lo que se refiere, ¿verdad? 2, 3 veces hemos creído que nuestros hijos son lunáticos o alguien de la pareja. Pero el caso es de que el lunático no es la explicación que le damos hoy a la palabra. ¿Sabe que esta gente pensaba que la luna, por eso dice lunático, que la luna tenía un efecto en el comportamiento de algunas personas? Así como la luna tiene un efecto en las olas del mar, sube la marea por la luna y si no hay luna no hay marea alta. Así pensaban que la luna provocaba algún tipo de locura en las personas, pero era un demonio, era un chamuco que le estaba atormentando. El caso es de que dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este muchacho le daban convulsiones y si había fuego cercas, ándele el fuego, y si había agua, al agua. Pero el asunto es de que dice: ten misericordia de mí. Ya hemos hablado de esa palabra. Le está diciendo: no me lo merezco, no te tengo que exigir, te lo estoy pidiendo de favor. Ten misericordia de mí. Bien importante cuando nos acercamos a Dios. Con esa actitud llegar, con esa humildad, reconociendo que no nos merecemos nosotros lo que le pedimos. Pero por favor, ten misericordia de mí. Y luego el versículo 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Uy, hermanos, yo como que sí entiendo esta situación, porque hay mucha gente ahorita que cree en Jesucristo, pero no cree en sus discípulos. Hay mucha gente que cree en el Salvador, que cree en el Dios, pero no cree en sus seguidores. Los seguidores no representan bien al que siguen. Y muchas veces yo mismo he defraudado a mi Dios, a mi Creador. Muchas veces no he sido un representante, un embajador digno de nuestro Creador. Y entonces avergonzamos a Dios delante de las personas. Y este hombre dice: lo siento, chavos, los tengo que brincar. No creo en ustedes, pero sí creo en el que siguen ustedes. De hecho, hay un sticker por ahí que van varias veces que lo he visto, un sticker de esos bumper stickers que traen los carros atrás. Dicen: no creo en los cristianos, pero creo en Cristo. La verdad es que yo me pego mucho con él, porque a veces ni yo mismo creo en mí. Es bien verdad, y era lo que estaba pasando aquí. Dice este hombre: lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No se dio por vencido. Los discípulos intentaron, no pudieron. ¿Y qué, se dio por vencido? No, vamos. Y aquí está el asunto: ¿por qué los discípulos no pudieron sacar a este demonio? ¿Por qué no pudieron sanar a este muchacho? Estamos en Mateo capítulo 17, ya para terminarse. Capítulos antes, en el capítulo 10 de Mateo, hermanos, Jesucristo les dijo esto a sus discípulos. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya Jesucristo les había dado la autoridad, ya les había dado el poder para echar fuera a esos demonios, ya les había dado el poder para sanar a los enfermos, aún para resucitar muertos. 7 capítulos después, están batallando con este muchacho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya menos se acaba el ministerio de Jesucristo y están batallando. No lo habían reclamado el poder.
No me quiero sonar como esos religiosos que andan vendiendo algo. Yo le estoy diciendo la verdad, no habían reclamado el poder. Porque luego fíjese en el versículo 7 y 8 de mismo Mateo 10, les dice Jesucristo, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y de hecho estas personas ya les había dado Jesucristo el poder. Y ahora llega este papá con su muchacho y están batallando. Ya lo habían hecho antes. Marcos capítulo 6, versículos 12 y 13 nos dicen que ya lo habían hecho antes. Dice Marcos 6, 12 y 13. Y saliendo los discípulos predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los discípulos ya lo habían hecho antes, en otras ocasiones ya habían echado fuera demonios. Los discípulos en otras ocasiones ya habían sanado enfermos, pero resulta que llega este papá con su hijo y no pueden hacerlo. Chocan, ¡pum! Topan duro. Y no pueden hacerlo. Sigamos con el texto. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula y perversa. Déjeme, le pongo aquí. Estas palabras por lo general Jesucristo las dice a la gente. Ahora se les está diciendo a los discípulos. A sus mismos discípulos. Dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Aquí está frustrado Jesucristo, ya tiene años con ellos y llega este momento. Yo veo palabras de frustración de Jesucristo. No hay avance, no hay crecimiento, no está lo que debe de estar. Y luego el versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y Jesucristo, como siempre, da la respuesta. No siempre da la respuesta que esperamos, pero siempre da una respuesta. En esta ocasión da la respuesta que aquel padre pedía. No era la primera vez que Jesucristo echaba fuera demonios. No era la primera vez que Jesucristo sanaba a un enfermo. Él tenía poder para hacerlo y lo volvió a hacer una vez más. Aquí hay poder y lo demostró el poder. Versículo 19, hermanos. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, ya separaditos, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fíjese, ahí la pregunta es, la pregunta no es, ¿por qué tú pudiste echarlo fuera? No le preguntan a Jesucristo, ¿por qué tú sí pudiste? Sino la pregunta es, ¿por qué no pudimos? La duda no está en Jesucristo, la duda está en los seguidores. La duda no está en que Dios puede o no puede hacer algo, la duda es nosotros. Y ellos preguntan, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y es bien importante entender eso, hermanos. No es Jesucristo el que falla. Somos nosotros los que fallamos. A veces usted y yo podemos confundirnos porque nos está yendo como en feria, nos está lloviendo sobre mojado y podemos creer que es Jesucristo, pero no se vaya con la mala idea. ¿Por qué nosotros no podemos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no podemos nosotros? Y luego llega el versículo 20, y aquí sí nos vamos a detener un poquito, hermanos. Versículo 20 nos detenemos un poquito y dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, aquí viene la respuesta del Señor Jesucristo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Ahí está la respuesta de Jesucristo, fácil. Pues por nuestra propia poca fe.
El asunto es de que cuando menos aquí en Mateo 4 veces les recrimina a Jesucristo de la poca fe. Y entonces está la pregunta, ¿qué es poca fe? ¿A qué se refiere con poca fe? Y la manera de contestar esta pregunta, hermanos, a este texto que Jesucristo está diciendo de por vuestra poca fe, tenemos que pasar a los otros versículos bíblicos donde Jesucristo los dice. Y vamos a entender qué quiere decir Jesucristo con poca fe. Y ahí vamos a saber si tengo o no tengo poca fe. Pasemos a los versículos. Primero vamos con Mateo capítulo 6, versículo 30. Mismo evangelio. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí está la primera vez. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Los discípulos no estaban preocupados por lo que tenían, sobre todo en esta ocasión. No estaba preocupado por lo que tenían, estaban preocupados por lo que no tenían. Jesucristo, los discípulos no, ni ningún humano se preocupa por la abundancia, se preocupan por la escasez, porque falta, porque no se ve cómo se va a lograr, porque debido a nos ponemos a observarnos a nosotros y no vemos un medio humano de cómo se va a obtener tal cosa. Y al hacer esto, Jesucristo les dice, hombres de poca fe. Déjenme explico más con el próximo ejemplo ahora. Mateo 8, avanzamos al 8, versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Aquí tenemos cuando los discípulos están en la barca y se viene una tormenta, señora tormenta. Y eso que estos eran pescadores, le tuvieron miedo a la tempestad. Fuerte, altas las olas. Jesucristo bien a gusto, estaba dormidito. Antes de la tormenta, antes de que soplara el viento, antes de que se levantaran las olas, antes de que tronara el cielo, antes de que pareciera que se iba a partir en dos ese cielo, ellos tenían fe. Pero en el momento que comenzó la tormenta, parece que ya no tuvieron fe. Mientras no hubo tormenta, hubo fe. Cuando hubo tormenta, ya no hubo fe. O sea, la fe existió mientras no hubiera tormenta. Despiertan a Jesucristo asustado. Jesucristo, Jesucristo, ayúdanos, sálvanos, le dicen a Jesucristo. Y Jesucristo los regaña. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué no tenían miedo antes de que comenzara la tormenta? Y esa era la fe que tenían. Usted ve la fe, poca fe, es creer en Dios cuando las cosas van bien. Y esa es la fe que la mayoría de los cristianos tienen el día hoy, tristemente. Creer en Dios cuando todo marcha sobre rueda. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el cielo empieza a tronar, cuando la lluvia no deja de caer, es cuando la fe que teníamos parece que no era suficiente. Y eso pasa porque muchas personas dicen, ay, le está fallando la fe. Pues sí, pues ya empezó a llover. Ya se vino la tormenta. Es por eso que Jesucristo les reprocha. Ahora veamos otro ejemplo, Mateo 14, vamos ahora al versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Viene Jesucristo, otra vez está en el agua, viene Jesucristo caminando sobre las aguas. Y Pedro dice, invítame a ir contigo. Y Pedro va y camina sobre el agua. Pedro, dice la palabra de Dios, que ahí va Pedro caminando sobre el agua, ¿no? ¡Fum! Pero luego dice la palabra de Dios, que Pedro miró las olas y el viento y se comenzó a hundir.
se comenzó a hundir. Mientras Pedro no vio el viento, mientras Pedro no se fijó en lo que estaba pasando, seguía con su fe firme. Pero en cuanto puso atención a esto que estaba, a la circunstancia que lo estaba rodeando, en ese momento empezó a hundir. Y Jesucristo le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que es bien fácil creer cuando todo marcha sobre rueda. Es bien fácil confiar en Dios cuando no vienen las olotas, el viento. Es bien fácil creer en Dios cuando todos nos apoyan, cuando todos nos echan porras, cuando todos están de acuerdo con uno. Es bien fácil creer cuando no falta dinero en la bolsa. Es bien fácil creer cuando no hay enfermedad. Es bien fácil creer cuando no hay pleitos, cuando no hay discusiones. Es bien fácil tener esa fe, pero Jesucristo a esa fe le llama poca fe. Así es como la palabra de Dios le llama. Así es como Jesucristo lo explica que es. Una más, hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 8. Y extendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y aquí está nuevamente. No están dudando cuando hay, están dudando cuando no hay. ¿Se fija? Esa fe, Jesucristo le llama poca fe y está desilusionado. Está triste Jesucristo que existe esta fe. Los discípulos aquí estaban pensando: ¿qué vamos a comer? No hay comida. ¿Qué vamos a comer? No tenemos trabajo. Cuando Jesucristo les dijo que lo siguieran, Jesucristo les dijo: vengan conmigo, no van a tener ni fama ni gloria, no van a tener ni cabeza donde reposar, ni almohada donde reposar su cabeza. Y ahora vienen los discípulos y se dan cuenta que fue verdad. No tienen trabajo, no tienen empleo, no tienen nada más que lo que cargan con ellos, y empiezan a dudar. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer si estamos siguiendo a Jesucristo y por eso no tenemos trabajo? ¿Qué vamos a comer si estamos siguiendo a Jesucristo y por eso no traemos chivas, ni venados, ni nada que podamos matar y comer? ¿Qué vamos a comer? Y Jesucristo entiende lo que están hablando y les dice: ¿por qué dudan? ¿Por qué no tienen pan? Hombres de poca fe. Tristemente, hermanos, esa fe existe hoy y no es una fe que quiere Jesucristo. No es una fe que nosotros debemos de buscar. Debemos de crecer al grado donde tenemos fe aunque no haya pan. Debemos de crecer al modo de tener fe aunque haya tormenta, aunque haya tempestad. Esa fe es la que quiere Jesucristo, hermanos. La otra fe, donde sea, la va a conseguir. Usted va a encontrarse a alguien en la calle que le está yendo bien, que tiene buen trabajo, buen puesto, buen dinero, buena casa, buen carro, y los va a ver felices. ¡Ay, cómo está mi brother! No, pues gloria a Dios, siguiendo. Pero luego los ve un mes después, un año después, donde perdieron el trabajo, perdieron el carro, perdieron la casa. ¿Cómo está, hermano? Ay, para la fregada, ya ni me diga hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Pues no cambió nada más que la circunstancia. Y la circunstancia reveló el tipo de fe que tenía. La circunstancia dejó saber a él mismo si verdaderamente creía en Dios o no. Y cuando hay, es muy fácil creer. ¿Se acuerda? El libro de Job nos cuenta la historia de Job. El chamuco, el diablo, el Satanás, el cucuy, va con Dios. Y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Y qué le dice Job? ¿Qué le dice Satanás? Pues porque tiene. Pero quítale los hijos. Y se los quita, y Job sigue fiel. Pero quítale la casa, y se la quita. Pero quítale la salud, y se la quita. Y Job sigue fiel. Y en ningún momento le dice: quítale la señora, porque ya con eso desde el principio tenía. Pero Job siguió fiel. No le puedo decir que con esposa o sin esposa, porque siempre tuvo esposa. Pero siempre siguió fiel. Lo que le estoy diciendo es de que esa es la fe que Dios quiere, hermano. Quiere que queremos nosotros agradar a Dios. Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero está hablando de la fe verdadera. Está hablando de la fe a pesar de la escasez. Está hablando de la fe en medio de la tribulación, de las luchas, en medio de lo negativo.
De esa fe está hablando. No está hablando de la fe que nomás existe cuando todo está muy bonito. Y ahora vienen los discípulos, volviendo al texto de hoy. ¿Y qué pasó? Yo le voy a decir qué pasó. Muy posible pasó esto, y me estoy imaginando, quiero aclarar eso. Vino el papá, el padre del muchacho con el muchacho a los discípulos, y los discípulos oraron: sal fuera, demonio, en el nombre de Jesucristo, sal. Y no salió. Caray, no salió Y a lo mejor oraron otra vez. A lo mejor digo, vamos a orar otra vez. Sal, chamuco, sal. Y no salió. Y entonces a lo mejor ellos dijeron, no, pues no va a salir, es muy terco. Ni Jesús lo puede echar afuera. Y se dieron por vencidos. Pero el papá no se dio por vencido, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántos de ustedes se darían por vencidos si su hijo está enfermo? No, hombre, papá no se iba a dar por vencido. Entonces, hasta ahí llegó la fe de los discípulos. Ellos dijeron, no se puede. Ya lo intentamos un par de veces y no se puede. No logramos hacer nada. Es a donde llegamos nosotros al próximo versículo. No, aquí mismo, donde nos dice en el versículo 20. Estamos en el 20, ¿verdad? Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces usted dirá, ahí está, esa es poca fe. No malentienda. Muchas personas malentienden el texto. Muchas personas malentienden el texto donde dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y dicen, pues con poquita fe que tenga, con tantitita. Ahora, el grano de mostaza era el grano más pequeño que se conocía en esa región donde estaban. Quiero aclararle eso. No es en realidad el grano más pequeño que existe. Hay granos que existen más, semillitas más chiquitas que la mostaza. Pero en esa región ese era el grano más pequeñito. Entonces, usted dirá, pues el pastor se acaba de contradecir. Esa es la poca fe. Un grano de mostaza, ¿qué más poquita fe puedo tener? No. La idea no es en el tamaño. La idea es que sea como el grano de mostaza. Y mire lo que dice en esta parábola el Señor Jesucristo de Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que viven las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La idea del grano de mostaza no es en que es pequeñita, es en que tiene que crecer. Lógicamente la fe va a comenzar como algo pequeño, pero no se puede quedar como algo pequeño, tiene que crecer. Jesucristo está diciendo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, es que tiene que crecer, no se tiene que quedar chiquitita. Todos tenemos que dar nuestros primeros pasos de fe y al principio estamos medio tambaleantes, nos tiemblan las rodillas cuando estamos creyendo en Jesucristo, pero cada vez se hace más fuerte porque cada vez la fe va creciendo y cada vez más y cada vez más. Y los discípulos parecía que no tenían la fe como el grano de mostaza porque se quedó chiquitita, se quedó pequeñita, porque ya no se extendió. Y parece que muchos cristianos esa fe también tienen. Se ha quedado chiquita, se ha quedado enana, se ha quedado sotaca, está enferma. Tiene que crecer. La fe tiene que crecer. Sí, empieza chiquita, pero se tiene que expandir, hermanos. Tenemos que llegar al punto donde confiamos a Dios, aun cuando la situación, cuando las circunstancias, aun cuando el promedio de ganar esté en contra de nosotros. Tenemos que confiar en Dios siempre, en cada momento. Toma tiempo, pero no nos podemos quedar estancados. Ni debemos de retroceder donde ya no tengo nada de fe. Fe es importante tener. Ahora continuamos al próximo versículo 21, hermanos. Y el versículo 21
Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si usted está leyendo todo el contexto, cuando la Biblia habla de oración, no se refiere a una oración. Aquí nos está hablando, no sale sino con oración y ayuno. Nos da la idea de que los discípulos intentaron una vez, pero una vez no es oración. Usted no puede decir, ya ayuné. Ah, sí, ¿cuánto ayunaste? Pues ayuné de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana. Pues como que ese no fue ayuno, ¿no? En lo que se estaban listos los huevos y el chorizo, entonces no fue ayuno. Y así le llamamos nosotros a veces a la oración. Ya oré, ¿cuánto? Pues oré como 2 segundos y ya, no me contestó Dios. La oración, una de las características que tiene la fe es oración. Y una de las características de la oración es persistencia. Muchas personas hoy no entienden eso. Algunos de ustedes que hemos platicado sobre asuntos de preocupación, yo casi siempre les he dicho, vamos a orar. Y si usted, no quiero decir nombres, pero si ustedes recordara, yo les digo, vamos a orar una semana. Yo les digo, vamos a orar un mes. Y a lo mejor muchas personas ya los he visto, este brother, como que dicen una semana. Yo ya quiero la respuesta. La oración tiene que ver con la persistencia. A través de la persistencia nosotros demostramos que verdaderamente confiamos en Dios. A través de la persistencia nosotros demostramos que verdaderamente Dios es la única salida, es la única respuesta. Pero la verdad, hermanos, no nos gusta orar. A muchas personas orar es un trabajo enorme. Orar, qué difícil. Y entonces tienen algún problema, están pasando por cierta situación y piden una vez y ya no vuelven a pedir. Y creen que ya fue suficiente. Podemos hablar mucho de la oración, de la persistencia y de la fe, las características de la fe, pero no me va a aguantar. Nomás le voy a hablar de la persistencia tantito, mire. Por ejemplo, aquí en Lucas 18 nos está dando otra parábola de esta viuda que iba a pedir, y Jesucristo está dando el ejemplo de la oración. Y esta viuda iba con el juez, un juez injusto, y le decía, haz justicia contra mi adversario, haz justicia. Y el juez era injusto. Pero luego en el versículo 5 dice el juez, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora sí le llenó el buche de piedritas al juez, esta mujer, y le hizo justicia. ¿Entiende usted eso? Le hizo justicia. Y nos está diciendo Jesucristo, así tiene que ser la oración. Tienes que venir y venir y venir. Esa es la oración. Ahora está otro ejemplo, hermanos, en Lucas capítulo 11, también nos da otra parábola al Señor Jesucristo. Y la parábola esta que nos da el Señor Jesucristo, un amigo que viene a medianoche a tocarle a otro amigo a su casa. ¡Hey, compadre! Pásame unos panes, dame unos virotes. Más o menos así dice la Biblia, léalo ahí. Y dice, y luego le dice, es que vino un amigo a visitarme y no tengo que darle. Y luego dice la palabra de Dios en Lucas 11 que el amigo le responde, cállate, no me molestes, están mis hijos dormidos y no me puedo levantar a darte porque voy a despertar a todos. Nos habla de que la gente en esos tiempos vivían todos en un cuarto, en un mismo cuarto. Ahí estaba la cocina, la recámara y afuera estaba el baño. ¿Verdad que sí? Entonces si se levanta uno, despertaba a todo el mundo. Entonces dice la palabra de Dios que siguió insistiendo. Y luego acaba en el versículo 8 del capítulo Lucas 11, dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Otra vez refiriéndose a la oración. Aquí están dos palabras que se usan. Uno es importunidad, ahí importunidad. Y la otra, me es molesta. Ambos se pudieran traducir como persistente. Por tanto, por
por su persistencia. Y esa es la oración, hermanos. Las peticiones que usted tiene desde antaño, desde año delante de Dios, y no se han contestado, es posible que les haga falta un poco más de persistencia. Es posible que nosotros, nuestra fe es tan poca que oramos una vez, a lo mejor como los discípulos, y digamos, no se va a lograr. No se va a lograr. Pero Jesucristo dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? Tenemos que crecer, tenemos que aumentar, tenemos que avanzar, tenemos que llegar a un punto donde entendemos la fe es confiar en Jesucristo, aun cuando todo parece ir en nuestra contra. Ahí, esa es la fe que verdaderamente agrada a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo. Gracias por este mensaje aquí en Mateo 17. Ahora, Padre, permíteme a mí, permite a todos los que estamos aquí a poder escudriñarnos a nosotros mismos y darnos cuenta qué fe tenemos. ¿Tengo la fe que falla cuando las cosas fallan? ¿No tengo la fe que persiste aun cuando las cosas no van bien? Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego entonces que tú nos des la habilidad nosotros de saber cómo está nuestra fe. Porque de esa manera podemos mejorar. Podemos entender quién somos y podemos pedirte más. Aumenta mi fe, Señor. Y eso te ruego por todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, Padre. Amén.